¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos otra vez en un segmento de Tierra Buena para el Día del Señor. Para preparar la tierra, para abonar la tierra, para remover, que salgan todas las alimañas posibles y luego echar el abono para que la palabra de Dios este domingo, Y la hierba mala, Miquel. la hierba mala, de deshojar, bueno, arrancar la hierba mala para que este domingo la palabra de Dios entre en un corazón más dispuesto, ¿no? No más puro, sino más dispuesto. Y entonces, Victoriano, ¿cómo estás? Bien, ¿qué Toñito, tal? ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Adelante, Victoriano. ¿Qué quieres? ¿Que leamos primero? Sí, ¿quieres? solo apuntar que es la continuación prácticamente del mandato que escuchamos el domingo pasado, ¿no? Y es un poco como, es un texto muy, me parece como de enlace, como bisagra, ¿no? Porque abre hacia la sección de la multiplicación de los panes, que tendrá como su propio ritmo, pero tiene como una luminosidad y una calidez que, bueno, eso quiero subrayar. Ajá. Escuchamos el texto y pues ya vemos. Y también vale decir que en el texto corrido está interrumpido como que los manda a la misión, y el Evangelio de Marcos se dedica a lo de Juan el Bautista y ya luego enlaza, ¿no? Muy bien. ¿Quién quiere leer? ¿A quién enviaremos? Vale. Bueno, Jaime, pues. Pues ya que. Jaime. Venga. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Muy bien. Victoriano, sí. ¿Qué nos comentas? Pues algunas cosas breves que me llaman la atención en el texto. Bueno, una de las cosas que leí es que Marcos es la única vez que llama apóstoles en su texto a los discípulos, con este título que ya sabemos es más bien como pospascual, ¿no? Como ya el envío propiamente de los discípulos, ¿no? Y entonces le da una caracterización a la misión que es pues del anuncio ya propiamente del resucitado. Pero al mismo tiempo, toda la dinámica que está descrita pues de manera muy breve, ¿no? Es toda una dinámica de fueron enviados y regresan a Jesús, y es muy, a mí me parece muy interesante como es lo único que subraya el evangelista, no entra en el mérito de como me parece que sí lo hace Mateo, ¿no? De cómo venían maravillados de que se les sometían los espíritus y sanaban, ¿no? Es como este vínculo profundo de la acción de los discípulos, en este caso, con la persona de Jesús. Es decir, como una identidad, ¿no? De esto,
el ministerio de Cristo Jesús que se despliega, ¿no? Que se concreta, que se realiza en la persona de los discípulos, ¿no? Es este vínculo que me parece fabuloso resaltar, porque lo hemos dicho muchas veces, pues el apóstol no se anuncia a sí mismo, ¿no? No hace como, mírenme, ¿no? Soy yo, tengo tales virtudes, tengo tales, ¿no? Sino que lo importante es el anuncio de la persona de Jesús. Y a mí me parece como que en esta breve descripción resalta bastante como el punto de origen y el punto fundamental del anuncio y lo que sostiene el anuncio de los apóstoles, pues es justamente la persona de Jesús. Y lo hemos dicho también en muchas otras ocasiones, como no es una doctrina, no es el anuncio de ritos, de moralismos, quién sabe cuáles, sino la posibilidad del encuentro con Jesús, que me parece que el evangelista lo centra muy, muy lindo, porque dice, vengan, ¿no? Los invita a descansar en él, ¿no? Algunos como que quieren ver ahí como que los ejercicios espirituales, pero me parece algo más continuo y más profundo, porque no es que me retiro, ¿no? Que además ni tienen tiempo porque la escena sigue su desarrollo, ¿no? Obviamente no da tiempo el evangelista, pero va en este desarrollo que termina en que pues ya llegó mucha gente, ya no. Y Jesús mira a la muchedumbre, ¿no? Se compadece porque estaban como ovejas sin pastor. Pero, ¿cómo puede ser posible este seguimiento de la persona de Cristo si no es a partir de estar con Él, ¿no? Porque aun cuando yo soy enviado, como cualquier bautizado, si no regreso continuamente a la fuente, ¿no? Si no estoy con Él. Y a mí me parece que esto es una de las cosas que urge mucho subrayar, la posibilidad de estar con Él, porque el riesgo que siempre tenemos en la pastoral es hacer cosas, organizar cosas, eventos, clases, catecismo, liturgias o todo lo que sea que no. Y sucede que muchas veces hacemos, pero no estamos con él. Y entonces me parece sumamente importante este arraigo que propone el evangelista a propósito de los apóstoles. Y el otro aspecto que me parece también fabuloso, más que fabuloso, es de la inmensidad de la misericordia de Dios, ¿no? Porque en nuestros ambientes hay como chismes a propósito de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos que si Dios está muy ocupado, que si ya tiene mucha gente que le está pidiendo, que le está rogando? Porque pues nosotros vemos la relación con Dios como en términos de peticiones, ¿no? Necesito esto, necesito aquello, ¿no? Pero la propuesta del Dios de Jesús es que es un Dios que está de tal manera atento a tu persona, ¿no? Que puede conmoverse, ¿no? Este movimiento que hace Dios hacia mi persona, hacia mi humanidad, hacia mi pequeñez o hacia mi bajeza, y eso
conmueve a Dios, ¿no? Y entonces me parece maravilloso este reflejo o esta expresión de la mirada del Dios que nos propone Jesús, porque es un Padre cercano, ¿no? No es un Dios al que hay que acceder por puntajes, ¿no? Donde pues vas acumulando puntos y entonces vas ascendiendo y entonces ya Dios te hace caso. No, es decir, no hay tales puntajes. No, así es de que puedes desechar tu tarjeta de tus timbres, ¿no? Como en antaño que se usaban los timbres. Mis puntos no sirven de nada, hay los puntos, sino la extrema misericordia de un Dios que se inclina hacia ti como hacia el buen samaritano, como la misma lógica de la encarnación del Verbo, que se conmueve para que no camines como chiva loca en la montaña, sino como parte de su rebaño, ¿no? Pues yo eso quiero subrayar, es un texto breve, como ven, pero me parece que, que invita mucho a reflexionarlo, a meditarlo, a ponerse ahí en el lugar de esa multitud y estar recibiendo la mirada misericordiosa, conmovida de Dios. Muy bien, Victoriano. Toñito. Gracias, Miquel. Pues, yo quisiera, para no redundar en las ideas que yo creo que Vic nos explica muy atinadamente y muy claramente, a mí me llama la atención del texto cómo dice Jesús que ya cuando ve a la multitud los ve desorientados, ¿no? Incluso utiliza una frase que usamos todavía hoy en día de como ovejas sin pastor, que es, no sabe la gente a dónde ir, a dónde irse, ¿no? Entonces, yo creo que como en todos los tiempos de la historia del hombre, pues el hombre a veces está desorientado, ¿no? Y hoy podemos ver cómo bastantes sectores de la población se encuentran desorientados, ¿no? Y se dejan influir por ideas, pues que a veces no tienen la menor lógica, ¿no? Pero como están en búsqueda de encontrar respuestas y no encuentran el camino adecuado, pues son susceptibles a que los empiecen a malinformar o vayan encontrando falsas soluciones o falsas respuestas, ¿no? Entonces, yo veo aquí el mensaje que nos da el Evangelio de este domingo de que cuando nos sintamos desorientados, pues sabemos a quién tenemos que regresar, ¿no? O sea, cuando estemos sin encontrar respuesta, pues sabemos a dónde tenemos que dirigirnos, porque como ya nos decía el padre Victoriano, pues Dios se compadece de nosotros y nos ofrece y nos puede dar todas las respuestas. Entonces, yo creo que en esta época, en donde nosotros a veces queremos encontrar las respuestas, pues tenemos que recordar que las respuestas las encontramos en Jesús, ¿no? Y aquí yo pondría en este evangelio estas palabras que se le atribuyen a San Anselmo de yo creo para comprender y comprendo para creer. Es donde tenemos que tener muy claro que Jesús es el que nos va a dar todas las respuestas y que lo que tenemos que hacer es sentarnos y escucharlo. Porque cuando dice el texto que Jesús les enseña a la gente, es que la gente
se sentó y escuchó, ¿no? Que es una actitud que yo creo que a veces olvidamos mucho. Entonces, yo por ahí bordaría de las Muy reflexiones que padre, doy. muy padre. Jaime, ¿qué aportas? Pues a mí me llama la atención pues la demanda de la gente. La gente corre tras ellos, no los deja ni comer. Entonces me llama mucho la atención esta demanda. Están como ovejas sin pastor y tienen mucha demanda, están buscando. Y en esta búsqueda pienso que la respuesta, cuando decimos que la respuesta es Jesús, es precisamente junto con pues, su comunidad, su iglesia, los apóstoles. Esa es la respuesta. Y la comunidad de Jesús es esta de ser discípulos y misioneros, como decíamos, ¿no? El Evangelio dice, pues vuelven a Jesús y contaron todo lo que habían enseñado. Es esta doble dimensión que tenemos y que la iglesia podría ser un poco más consciente, podríamos hacer más consciente de ser esos, ser discípulos y misioneros, que es de lo que tiene ser la comunidad, tiene ser la iglesia, tiene ser la gente, y busca esta enseñanza. Entonces creo que yo por ahí, este es el detalle que me llama la atención, la sed de la gente, la necesidad, la búsqueda de la gente, y de qué tiene sed, de qué tiene búsqueda, pues hombres y mujeres que nos pintamos discípulos y misioneros, estar siempre con Jesús. Él es el que va a la batuta. De hecho, más adelante, pues los discípulos tendrán que aprender todavía en la multiplicación de los panes, en la barca, tendrán que ir aprendiendo, afianzando más la fe, y pues somos nosotros que vamos caminando entre enseñando y aprendiendo, entre ser discípulos y misioneros. Por ahí. Sí, sí, a mí me llama mucho la atención la idea del descanso, ¿no? Porque ya lo decía Victoriano en un primer momento, y yo lo interpreto como que a veces nosotros la oración o los ejercicios espirituales los consideramos como una actividad más religiosa, ¿no? Una actividad religiosa que nos va a quitar tiempo, ¿no? Y yo cuando hablo de la oración les digo a mi gente que hay que aprender a perder el tiempo, a descansar en el Señor. Y entonces la lectura, la oración frente al Santísimo, la participación en la comunidad, la tenemos que entender como un descanso en el Señor. La participación, el estar platicando, juntándonos para comer, para cenar, para tomar una copa, es un descanso, un descanso. Y si nosotros lo hacemos en el Señor, es un descanso doble. Y me acuerdo mucho de esta cita, de venid todos los que estén fatigados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Es decir, nuestra relación con la persona de Cristo no es una actividad más, sino un descanso en donde agarramos el sentido de nuestra vida, lo tomamos en nuestro propio corazón, lo hacemos nuestro, el sentido de nuestra vida. Yo descubro aquí un contraste del descanso en el Señor con la gente que está agobiada y corriendo y corren porque están angustiados y lo siguen, y esta necesidad de que les dé el Señor se resuelve con el descanso. Es como dos grupos, ¿no? Un grupo que está agobiado y que está corriendo y Jesús se compadece. ¿Y qué es lo que hace para resolver el padecimiento? Porque tú decías, se conmueve. Es lo mismo. Misericordia, compasión y conmoverse están reflejando una actitud de Jesús que se padece que padece con la gente, sus angustias, o que se mueve con el movimiento de la gente, o pone su corazón en la miseria de otros. Son relativos estos términos que tú aportas otro, son relativos. Entonces,
¿Qué hace Jesús para la ansiedad que tiene la gente, para el sinsentido, para no saber, como decía Toño, no saber para dónde ir, como ovejas sin pastor? La resolución del Señor es estar enseñando. Es estar enseñando. Es decir, no se preocupen, siéntense, como decía Toño, los sentó. Por supuesto que probablemente no se sentaron. El que se sentó fue el maestro y todos los demás estaban parados, ¿no? Pero se sentaron en el sentido de tranquilos, ya esténse en paz, porque la angustia que tienen de estar buscando cosas, buscando salud, buscando dinero, buscando, qué sé yo, alimento, buscando, tiene a la base la falta de sentido en la vida. Y entonces la palabra de Jesús es un descanso porque nos da sentido en la vida, porque nos orienta en la vida. Y eso nos hace descansar. Yo sé mucho que no tengo estas angustias, ¿no? Ay, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a trabajar? Y ¿cómo voy a crecer en el ministerio? ¿Cómo voy a adquirir títulos? No, el Señor me dice, tranquilito. Siéntate. ¿Se acuerdan del santito como cuando nos decía, tranquilitos? Tranquilitos. Cuando nosotros le decimos, ay, señor obispo, tenemos que hacer esto y esto y esto. Bueno, tranquilitos. Eso es la actitud que yo veo en Jesús. Tranquilitos. Escuchen. Denle sentido a su vida. Denle sentido a su enfermedad. Denle sentido al trabajo, a la familia. El sentido soy yo. Yo creo que por eso me gusta tanto este pasaje del descanso, ¿no? El descanso nos hace bajar nuestras angustias, ¿no? Bien. ¿Cómo lo ven? Victoriano, ¿alguna cosa que quieras agregar o que quieras recalcar? Sí, justo esto. A mí me parece de la misma manera como que el descanso del Señor, el descanso del Señor, el estar en Él, o estar con Él, es también más allá de los momentos como importantes de los ejercicios espirituales o de la oración, ¿no? Sino también como en una actitud de conciencia, ¿no? O más bien como una actitud de vida en la conciencia de que Él está, ¿no? Gracias. De que puedo descansar en Él, que si las fatigas pastorales, que si los problemas, que si las persecuciones, que si las calumnias, que si las dificultades, que si lo que sea, ¿no? Es esta certeza interna de, sí, pero tú estás conmigo, ¿no? Sí. Tú me sostienes, tú me tienes en la palma de tu mano. Sí. Y eso es el camino del discípulo, ¿no? De estar, lo que decía yo al principio, que el apóstol no se anuncia a sí mismo, ¿no? Sino habla, dice de esta experiencia de poder estar en él descansando. Muy bien. Toño, una última palabra. Pues yo creo que en este domingo, pues estamos invitados a dos cosas, ¿no? Una cuestión del descanso, como ya lo comentan, a veces nos da por hacer activismo y entonces no paramos y estamos haciendo y haciendo y haciendo. Entonces es importante también, pues, saber que
hay momento para todo y que tiene que haber también un momento para descansar. Así es. Porque el descansar pues te ayuda para muchas cosas, física, intelectual. Yo diría, hasta hay que descansar espiritualmente, ¿sí? Que es dejar un poquito todo y dedicarse a escuchar, ¿no? Que sería el otro mensaje, el descanso y la escucha. Escucha. Yo diría estas dos grandes ideas, ¿no? Ajá. Jaime. Pues bien, me estaba viniendo la idea de esta pandemia, de cómo nos frenó y cómo se puede ir viendo este espacio también como un espacio de descanso. Cuando nos dicen que los semáforos se cambian y todo, salimos todos como queriendo activarnos, queriendo desproporcionadamente ganar tiempo, porque perdimos tiempo, ¿no? Con este freno, pero verlo desde aquí es como un espacio de haber reorientado nuestra vida, ¿no? En Jesús es este espacio, este descanso, todo esto momento de la pandemia. Y bueno, esa es como una idea de, pues, que este espacio no es perdido, en Cristo no es perdido, sino en Cristo se vuelve este espacio luz, y para calmar nuestras ansias, porque, bueno, yo soy el primero que puede estar ahí buscando actividad, porque pues ya podemos salir, ya podemos hacer esto, ya se abren los templos. Sin embargo, pues seguimos con las ansias, pero creo que en Cristo se valoran las cosas desde otro. Muy bien. Pues yo agregaría nada más que el descanso no es no hacer nada. Por supuesto que dormir un poquito más y dedicarse a ver una película puede ser un descanso, pero el descanso que está sugiriendo el Evangelio no es de no hacer nada. El descanso es de buscar nuestro sentido de la vida en Cristo. Y eso nos hace descansar, nos hace descansar. Me acuerdo mucho de por qué buscan el pan que no alimenta, ¿no? Están obsesionados por un pan que no alimenta. Es decir, están corriendo y ganando dinero y comprando y vendiendo y ya no sabemos ni qué vender ni qué comprar. Bueno, tranquilo. Descansa en el sentido de tu vida, en el sentido de tu vida. Ve la persona de Cristo como un modelo de sentido de la vida. Entonces, pues allí descansa, ¿no? Yo creo que ya tenemos mucho que pensarle para este domingo, para hacer tierra buena en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro descanso. Tal vez tengamos un resultado mejor meditándolo y escuchando la palabra de Dios y descansando en él. Bien, pues gracias a los hermanos que nos ven. Seguimos avanzando en las suscripciones. Ya llevamos 1,660 y tantas suscripciones. Apóyennos mandando a los familiares, a los hermanos de comunidad, a los que sientan que este mensaje les va a tocar el corazón y les va a ayudar. Y ustedes, si les ayudó, denle like o dislike. Cuando no les ayude, no importa. Nos hace... ¿O no les gusta? No, pues sí, el gusto y el no gusto es relativo, pero la ayuda y la utilidad es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, coméntenos, no solo échenos porras, ¿no? Por supuesto que no queremos que nos estén felicitando, pero comenten si tienen una duda y pues allí les responderemos, ¿no? Bien. Sin más, bendiciones a todos. Bendiciones.